Especial de prensa en Iquique Televisión. En esta oportunidad estamos con el doctor Jorge Acosta, director del programa de salud del Instituto Res Pública. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola Karim, un gran gusto como siempre. Doctor, primero, a ver, ¿qué sensación le dejó esto de la aprobación de la ley corta de ISAPRES? ¿Perdonazo, salvataje, necesidad? ¿Cómo lo ve? Bueno, lo que uno más puede ver es que es un procedimiento que se utilizó para evitar que cayeran de la noche a la mañana las ISAPRES. Es un éxito del gobierno el que haya logrado esta aprobación, pero que tiene de dulce y de agraz, porque no se resuelve el problema de fondo, tanto del sistema de financiamiento privado como tampoco se resuelve el mayor drama que sufren los chilenos, que no está en las ISAPRES, sino que está en el sistema estatal, que hasta el día de hoy sigue penando, digamos, por un abuso, una mala atención de muchos pacientes que están en listas de espera que no terminan nunca. Por lo tanto, si tú me preguntas, se resuelve un escollo, se resuelve el problema más grave, pero el problema de fondo puede persistir. Ok, ahora, doctor, sin embargo, más allá de esa parte que la podríamos también tratar en otro momento, en este momento del tema de la salud de los chilenos, finalmente la situación pareciera, desde todas luces por lo menos, que fue salvar a las ISAPRES. Sin embargo, no es solamente salvar a las ISAPRES, es salvarlas con la misma plata que ya se anuncia que se le va a cobrar a los afiliados. No es que Bueno, solamente me dieron 13 años para pagar, sino que 13 años para pagar y puede pagarla con esta herramienta de subir libremente los planes a partir del siguiente semestre. ¿Cómo se puede ver eso? ¿Cómo se puede interpretar a lo que más allá que sea una ley parece una injusticia con los afiliados de ISAPRE? Bueno, de las cosas más difíciles de explicar efectivamente es aquello, porque por un lado, en un bolsillo, ¿cierto?, le está ingresando recursos a los pacientes que van a ser producto de la devolución que determinó la Corte Suprema que se tenía que realizar, pero por otro lado, en el otro bolsillo, las personas van a tener que pagar adicionalmente un 10% del plan, hasta un 10%, y Ujú. además van a haber una serie de reajustes como todos los años de el índice de costos de la salud, lo que se llama el IPSA o IPC de la salud, que Sí. también va a estar aumentado. Por lo tanto, van a haber incentivos que van a generar que algunos pacientes, por ejemplo, los pacientes más jóvenes, con más posibilidades de cambiarse a otra ISAPRE más nueva que no tenga esa deuda o incluso de cambiarse a FONASA, que dejen aquellas instituciones que suban demasiado los precios y al mismo tiempo eso va a generar que vuelva a existir el riesgo de inestabilidad en el sistema, de que exista de nuevo el riesgo de que las ISAPRES puedan caer en insolvencia y de que dejen a cientos de miles de pacientes sin atención. Ahí es donde está el gran problema, que al final se puede resolver la situación actual, la más aguda, la más grave, pero la crónica, la de largo plazo, no está resuelta bajo ninguna circunstancia. Ahora, cuando estamos hablando de este tipo de situaciones, ¿por qué ya, por ejemplo, Banmédica y Vida 3 ya dijeron, oiga, pero por si acaso igual seguimos en peligro, por si acaso igual seguimos sin estar tan seguros? ¿Qué buscan con esto? ¿Qué se muestra detrás de esto? Si ya se está hasta, de alguna forma, no incumpliendo, pero se está poniendo freno hasta el supremazo. Entonces, ¿qué Bueno, buscan esta ISAPRE al decir, oiga, pero por si acaso seguimos peligrando? Bueno, es que efectivamente los ingresos que tienen las ISAPRES solamente dependen de las cotizaciones de sus afiliados, es decir, en parte del 7% más las cotizaciones adicionales. Entonces, si los afiliados, por ejemplo, jóvenes, sanos, que aportan pero que no usan tanto el sistema, migran desde las ISAPRES antiguas a ISAPRES nuevas, van a quedar un pool de pacientes con más años, con más patología, que van a tener que seguir subiendo los precios y pagando más por la misma atención, o que van a tener que verse obligados a migrar a FONASA, lo que es particularmente grave, como te comentaba, porque en FONASA ya tenemos también listas de espera muy altas y que han generado, cierto, también mucha frustración en los pacientes. Por lo tanto, aquí lo que se espera verdaderamente es que pueda haber una reforma de salud mucho más de fondo, lo que se llama la ley larga o la ley, ¿cierto?, de Mm. reforma profunda al sistema sanitario que el gobierno se comprometió a enviar en el mes de octubre
pero que hay pocas esperanzas de que lo pueda sacar del Congreso antes de que termine el gobierno. Si en la ley corta se demoraron 2 años, la ley larga puede estar 4 o incluso más años. Y no olvidemos que no es este el primer gobierno que lo ha intentado. El gobierno anterior lo intentó, el gobierno de la presidenta Bachelet también lo intentó y lamentablemente no se ha podido llegar a un avance significativo y simplemente se chutea la pelota. Esto es como un paciente diabético que cree que no es diabético y que no se toma los medicamentos, que no va a control, que no se hace los exámenes, hasta que llega el momento en que se infarta del corazón, se infarta del cerebro o incluso puede llegar a quedar ciego, le cortan las piernas. Es decir, cuando se da cuenta de la gravedad del asunto, ya es demasiado tarde. De alguna manera lo que pasó con la Corte Suprema fue aquello, que trataron de ponerle el cascabel al gato, trataron de resolver el problema y terminó generando un daño mucho más grave para todo el sistema y también para los pacientes. Ok, doctor, ¿qué pasa si uno de los afiliados que se le está devolviendo la plata muere? Muere, digamos, en el medio de los 13 años que se está demorando el ISAPRE en devolverla. ¿Eso sigue llegándole esa plata? ¿Es heredable, digamos? ¿Le va llegando a sus hijos, a su esposa, a su esposo? Bueno, efectivamente, por ley, las ISAPRES tendrán que hacer un plan de ajuste que tendrán que presentar tanto a la Superintendencia de Salud como al Consejo Asesor. Será la Superintendencia la que tiene que evaluar si ese plan está o no dentro de los límites indicados por la ley y si lo acepta. En caso de que lo acepte, serán, ¿cierto?, las ISAPRES las que tendrán que proponer, ¿cierto?, estos ajustes a los afiliados y ahí los afiliados van a tener que recibir, ¿cierto?, una apertura de una cuenta especial en las ISAPRES, cuenta que será en UEF, cuenta que tendrá que seguir abierta independientemente de si el paciente se cambia a otra ISAPRE o se cambia a FONASA, y por supuesto que en el caso de que el paciente fallezca, esos recursos van a estar disponibles para sus herederos. Doctor, ¿y usted considera, ya casi cerrando la entrevista, usted considera que estar en una ISAPRE es realmente muy beneficioso para las personas? Si, por ejemplo, en regiones seguimos igual con falta de especialistas, con falta de clínicas, con falta de infraestructura, con falta muchas veces de remedios. En la región de Tarapacá, por ejemplo, el hospital también está en una condición súper deficiente. ¿Sirve en una región estar en una ISAPRE? Bueno, es una muy buena pregunta porque lo que uno puede llegar a una conclusión es decir, bueno, si es tan deficiente el sistema de ISAPRES, por ejemplo, en el caso de que están con cada vez menos lugares donde atender, menos sucursales, los horarios son cada vez más restringidos, no están cubriendo, por ejemplo, los reembolsos y uno tiene que pagar particular y después reembolsar. Si además muchas veces rechazan las licencias, uno dice, bueno, ¿por qué sigue habiendo tanta gente en ISAPRES? Bueno, porque lamentablemente la alternativa que es FONASA es incluso peor que eso, porque ya te comentaba, el tema de la lista de espera, las personas que fallecen en lista de espera, la posibilidad de no acceder a especialistas y muchas veces incluso la cobertura de los bonos FONASA en el sistema privado tampoco es la misma y hace que los pacientes terminen pagando muchísimo más. Por lo tanto, aquí estamos en el peor de los mundos porque tenemos dos sistemas que funcionan mal, uno peor que el otro y al final uno está en el menos malo. Y en regiones pasa más o menos lo mismo. De hecho, hay regiones en las cuales ni siquiera tienen acceso a clínicas, como en la región de Magallanes. El único hospital es el hospital público, no hay clínicas producto de que hay una población pequeña. Por lo tanto, hoy día verdaderamente los pacientes están atrapados en el sistema actual y no tienen una salud digna de calidad como la que merecen. Ok. Doctor, gracias por haber estado con nosotros, que esté muy bien. Gracias a ti, Karim. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Especial de prensa en Iquique Televisión. Estuvimos con el doctor Jorge Acosta, director del programa de salud del Instituto Res Pública.